¿Qué pasa, Roberto? ¿Qué tal? Buenos días, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí andamos, macho, que de camino otra vez, o sea, de vuelta aquí en Madrid. Esto de la gran ciudad cada día es menos para mí, ¿eh? ¿Para qué te voy a engañar? La verdad es que se está muy bien en sitios más pequeños y si son costeros, pues mejor que mejor. Bueno, hoy habíamos quedado para hablar de unos temas que además a mí personalmente me parecen bastante interesantes, temas que seguro que me vas a poder contestar, ya que además en alguno tienes, aunque sea pues, experiencia, no sé si dilatada o moderada, pero experiencia a fin de cuentas. Y bueno, si te parece, vamos ya con los temas en cuestión. Sí, por supuesto. Pues el primero del que me gustaría hablar, Roberto, contigo es el tema de Arabia. El tema de Arabia, que parece que se están metiendo en el fútbol europeo. Hasta ahora venían fichando jugadores ya en su ocaso de la carrera, como puede ser el caso de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema. Pero las últimas noticias indican que también van ahora por Bernardo Silva, el jugador del Manchester City. Un jugador que no solamente es un jugador completamente vigente, tiene 28 años, sino que además es un jugador que puede estar perfectamente en el podium del Balón de Oro este año, ya que con el City lo ha ganado todo, siendo uno de los jugadores más importantes para Guardiola. Además de que ya empiezan a sonar también otros nombres de jugadores de una edad mediana, es decir, que están todavía en edad de poder ganar la Champions o seguir haciendo su carrera aquí en Europa. Eh, ¿Cómo ves tú esto? ¿Es una moda o realmente aquí están pasando cosas importantes en la Liga de Arabia? Bueno, vamos a ver, por la experiencia de años anteriores con ciertos mercados exóticos, Arabia viene desde tiempo atrás invirtiendo en jugadores en el final de sus carreras, pero bueno, ya los que van allí ganaban buenos contratos. En China hace unos años vimos lo mismo, no solo ya con buenos contratos, sino incluso con traspasos millonarios. Veremos a ver si es una moda o no. Yo creo y quiero pensar que sí, porque si no el ecosistema fútbol puede sufrir un terremoto tremendo, como ya lo está sufriendo, ¿no? Hemos visto estos últimos meses la llegada de Cristiano, ahora de Benzema, jugadores libres de contrato, ganando pues sueldos que se escapan de toda lógica, pero parece que están dando varios pasos más allá. Se acaba de confirmar esta semana lo de N'Golo Kanté, otro jugador libre de contrato, pero si ya hablamos de jugadores como Bernardo Silva, que habrá que pagar un traspaso importante por él, yo todavía me cuesta ver a Bernardo Silva allí, pero cada vez suena más fuerte. Y sobre todo otros jugadores del Chelsea, como se apunta de Mendy, el portero, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech, que todavía están en edades, bueno, Koulibaly quizás un poquito más mayor, pero podrían estar en edades de rendir en Europa a buen nivel, y sobre todo que son jugadores por los que hay que pagar un traspaso. Y en este caso del Chelsea, bueno, posiblemente no se vaya a saber, pero el año pasado en el cambio de propiedad del Chelsea, junto a Todd Boehly, que es el propietario, el 50-60% de la propiedad la adquirió una empresa que gestiona fondos públicos de Arabia, de capital. Son operaciones, no dejan de ser extrañas, porque de repente que tres jugadores del nivel Chelsea puedan acabar allí con traspasos de por medio llama mucho la atención. Pero bueno, si se dan, pues mientras se mire para otro lado, pues ahí va a quedar todo. Pero empieza a ser un mercado muy potente y quizás preocupante para los grandes clubes europeos, porque ya no son jugadores, bueno, que ya a lo mejor, entre comillas, y sin que se me entienda mal, residuales en Europa por edad, no por rendimiento, sino por edad. Pero como empiecen a apuntar a los Bernardo Silva de turno, Ziyech, aunque es a otro nivel, pero bueno, Ziyech que todavía tiene una edad, etcétera, etcétera, es muy llamativo y preocupante, porque puede explotar esta burbuja económica. De todas maneras, tú, por ejemplo, ¿cómo ves? O sea, ¿tú crees que puede haber una liga árabe que tenga o se focalice en una clientela más universal y que sea una liga llamativa para el resto del planeta? ¿O esto simplemente a lo mejor es
publicitar su próxima candidatura, ya que se han retirado la de 2030, pueden ser para la de 2034, publicitar su posible candidatura al Mundial de Fútbol? Yo creo que es un poco todo, ¿no? Yo creo que donde hay tanto dinero y que lo manejan de esa manera, entre comillas, suelen ser juguetes para en momentos puntuales atraer atención. En este caso, pues, son juguetes muy interesantes. Cristiano, Benzema, Kanté, han sido jugadores balones de oro o candidatos a balones de oro, incluso como Kanté. Yo creo que la liga como tal, a nivel competitividad, no va a ser, por lo menos a corto plazo, por muchos grandes jugadores que vayan para allí, tan atractiva, pero lógicamente sí va a haber un foco mediático por ciertos jugadores, pero no se van a repartir entre los 16 equipos de la primera división, sino que al fin y al cabo están sonando para los 4 o 5 equipos punteros de allí, que son Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que puede ocurrir lo contrario, que todavía haya más diferencia a nivel competitividad entre los 3-4 equipos grandes de allí con el resto. Y luego está por otro lado lo que has comentado tú, de que como ocurrió con Qatar en su momento, quizá la inversión va también al margen de potenciar la Liga de Arabia o la marca de la Liga de Arabia, mejor dicho, con vistas a ser candidatos a Mundial de Fútbol. Bueno, ayer salió la noticia que, no sé si oficial o no, pero que parece que se retiran de 2030. Yo creo que es porque desde hace meses se ha comentado que está muy avanzada o que es muy favorita la candidatura ibérica y posiblemente antes que realizar esa inversión para perder la candidatura o la posibilidad de organizar el Mundial, a lo mejor es para prepararla con más fuerza todavía de cara a 2034, sobre todo si en 2030 se concede a Europa. Porque entonces, obviamente, se cambiaría de continente y ahí sí que pueden entrar con mucha fuerza, porque 2022 ha sido Qatar, 2026 será América, con el Mundial en Estados Unidos, Canadá y no sé si México también. 2030 podría ser de nuevo Europa y 2034 pues venimos de América, de Europa, pues posiblemente Asia, porque África a día de hoy, pues salvo el Mundial de Sudáfrica, no suele reunir las condiciones para organizar un evento así. Claro, esto todavía es más preocupante porque si lo que quieren es publicitar su mundial, ahora, bueno, si fuera hasta el 2030, bueno, pues supuestamente toda esta ola de fichajes y de inversiones en fútbol europeo en el 2030 se iba a cortar, pero siendo a lo mejor candidatura para el 2034, todavía podemos tener más sorpresas durante los próximos años. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que esta gente, si ha llegado, no es para algo, para flor de un día, no es para un año. Queremos saber cuánto dura, pero yo creo que le van a dar continuidad. O por lo menos van a tratar de darle continuidad. Luego, a partir de ahí, pues ya se verá los jugadores, qué jugadores deciden ir para allí o no. En el momento, pues hemos visto a Cristiano, Benzema, sonó el tema de Modric, que posiblemente, si no es este año, el año que viene también acabe allí. Ha sonado, aunque parece ser que no va a ir, pues Sergio Busquets. Están sonando todos los grandes jugadores pasados de la treintena están sonando, posiblemente muchos vayan para allí. Pero bueno, vamos a ver qué recorrido tiene. Lo que está claro es que la inversión y la llegada de Arabia Saudí ha sido enorme, mucha fuerza. De todas, Roberto, a ver, yo una opinión personal. ¿Tú qué crees que un europeo va a ver la Liga de Arabia Saudí simplemente porque haya 4 equipos que tienen estrellas? Bueno, hombre, más que anteriormente seguro. Más que anteriormente seguro y ya a nivel nombre de clubes va a sonar. Para el nivel simplemente aficionado al fútbol, no experto en fútbol, pero aficionado al fútbol, antes tú le hablabas de Al Hilal y siendo el equipo top de Arabia Saudí, pues no se iba a conocer. Ahora esos nombres van a estar en boca de mucha gente, de muchos aficionados al fútbol, pues por oír o bien qué jugadores han firmado o que están en el mercado, simplemente, que están entrando en el mercado con fuerza. Sí, pero seguir la Liga Saudí se me antoja complicado, ¿eh? Son una liga que conocemos muy poco de esta liga, tampoco tiene muchas salidas, es decir, verás 3, 4, 5 partidos al año de buena calidad, pero como bien has dicho, el resto de equipos son casi de atrezo en esta liga, con lo cual, no sé, me cuesta mucho pensar que un europeo deja de ver
o compatibiliza ver su liga nacional o doméstica, la Champions League, la Europa League, etcétera, y además sumar a ese repertorio la Liga Saudí, de la cual, pues a ver, no tenemos tampoco no estamos familiarizados. Hombre, yo creo que a corto plazo no. A corto plazo no va a interesar. En Europa a gran escala, ¿no? Sí, sí que aumentará el interés, lógicamente, por los nombres que hay, comparado con los últimos años. Pero a gran escala yo creo que todavía no. Pero sí es verdad que posiblemente en Asia, que también es un mercado muy potente, donde pertenece la Liga de Arabia, sí que puede empezar a ser referencia por esos nombres. En su momento, hace 5, 6, 7 años atrás, pudo serlo China, esa burbuja explotó, pero ahora no hay un referente a nivel económico que haya entrado de tal manera o con tanta fuerza en el mercado como puede ser Arabia. Sí que se puede convertir en esa liga top del continente asiático, eso sí. O sea, ¿que crees que el nicho de clientes, por así decirlo, de la Liga de Arabia puede estar sobre todo en Asia, ¿no? Primero sí, primero porque pertenecen a la Confederación Asiática. Entonces lo normal es que el crecimiento exponencialmente sea mayor allí. Luego a partir de ahí sí que habrá crecimiento en otros continentes como puede ser Europa, pero simplemente por sentido común, porque si antes el interés era 0, ahora simplemente con que sea 1 ya ha crecido. De todas maneras, esto, y ya te enlazo con el siguiente tema, claro, esto realmente estaría dividiendo los fondos árabes, y ya no solamente me refiero a Arabia Saudí, sino a Emiratos Árabes y Qatar también, en dos grandes bloques. Uno sería atraer al público más de asiático y Oriente Medio, y el otro sería en la Premier League, donde estos tres países se están dejando un auténtico pastizal, están haciendo una Superliga de la que nadie protesta, y que también creo que está alterando de alguna manera el orden natural del fútbol. Entonces, ¿por qué no simplemente invertir en la Premier League, que tiene mucho más foco que la Liga de Arabia? Bueno, ahí me has dado la respuesta, que el público asiático puede empezar a interesarse más por las ligas, ya no solamente de Arabia Saudí, sino si Qatar y Emiratos Árabes también terminan haciendo un poco lo mismo que está haciendo el país árabe, pueden hacer ahí una competición más o menos atractiva, y los europeos seguiríamos mirando a la Premier, evidentemente. ¿Qué crees que puede suponer todos los fondos árabes que están entrando en la Premier al fútbol europeo? Mientras no sea más estricto con el fair play económico, por mucho que se haya vendido, supuestamente se va a empezar a ser más estricto ahora, pero de momento nunca hemos visto grandes sanciones a los clubes que realmente alteran ese ecosistema económico, porque Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea, ningún equipo que ha invertido, lógicamente, cantidades de dinero que todo el mundo sabe que no son generadas por sus ingresos de explotación, sino por acuerdos comerciales, es decir, por los gobiernos que están detrás de esos equipos, ningún equipo ha sido sancionado. Entonces, mientras eso no ocurra, de momento hay barra libre. Se puede vender lo que se pueda vender por parte de la UEFA, que si fair play, que si se va a ser más estricto. Yo creo que el ejemplo está con el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain ha hecho lo que ha querido hasta ahora, no ha recibido, más allá de alguna reprimenda pública por salvaguardar las normas, pero el dueño del Paris Saint-Germain es vicepresidente de algún comité de UEFA y presidente de la Asociación de Clubes Europeos. Es contradictorio. Entonces, no ha ocurrido nada. Al Manchester City hace unos años le sancionaron también por este tema para no competir en la Champions League, y luego el TAS declinó esta sanción. Mientras no ocurra nada, se está haciendo lo que quieren. Lógicamente eso está influyendo mucho en los salarios, y en los grandes clubes europeos de toda la vida es donde está afectando, porque antes grandes jugadores como Mbappé, Haaland, etcétera, 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 todos creo que teníamos claro en qué 2-3 clubes podrían haber acabado, y ahora es prácticamente imposible que estos clubes, en un Real Madrid, que un Bayern, que un Barça, tengan acceso a estos jugadores, salvo condiciones muy concretas de mercado, como ahora, por ejemplo, lo de Mbappé, porque termina contrato. Sí, además es que a lo mejor el quinto o el sexto del Manchester City cobra igual o más que el primero del Real Madrid, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Pero ya no eso. Ya, por ejemplo,
clubes como el Newcastle, con una nueva propiedad, que de momento está haciendo las cosas bien. Han invertido dinero o están invirtiendo dinero, pero aparentemente no se están volviendo locos y han conseguido buenos resultados deportivos desde el comienzo de su inversión, porque recordemos, Manchester City cuando empezó hace más allá 20 años aproximadamente con la propiedad de Emiratos Árabes, fichaban todo lo que se movía en el mercado, pero deportivamente tardaron muchos años en consolidar el proyecto. Hombre, Roberto, a ver, no se están volviendo locos, es cierto, y que están fichando bien, pero yo creo que están fichando también a precio de mercado. Es decir, ahora mismo se habla de que van a ofrecer entre 70 y 75 millones de euros por Tonali del Milán. O sea, este chico hace 10 años no te hubiera pasado de 30 o 40 millones de euros a lo sumo, ¿no? O hace 4 años, no hace tanto. Lo que pasa es que estos clubes precisamente, por un lado, tienen que pagar cantidades fuera de mercado, tanto de traspaso como, sobre todo, el mayor problema son los sueldos, para convencer a esos jugadores que vayan allí. Entonces, tienen que moverse fuera de las cifras reales de mercado, pero al mismo tiempo lo que están haciendo es alterar el mercado porque luego parece que ya se da por hecho que hay que pagar esas cantidades, entre comillas, a cualquier jugador. Ya, entiendo. Bueno, lo cierto es que desde que los árabes han irrumpido en la Premier, todo el mercado se ha desmoronado, por así decirlo, ya que todos los precios de jugadores, salarios y demás, a mí me parecen insostenibles para el resto de ligas. Además, en los resultados está la gente que casi más sigue la Premier que su propia liga doméstica a día de hoy. Se ha convertido en un producto completamente llamativo y de gran comercio. Además, yo creo que, no sé qué te parecerá a ti, que además el gobierno inglés prefiere mirar para otro lado y defender su producto y no preguntarse ni tampoco denunciar de dónde viene el dinero. Sí, aparentemente es así. Sí es cierto que hace unos meses por la propia Federación Inglesa salió la denuncia contra el Manchester City por supuestas irregularidades de muchos años atrás. De momento ese proceso se supone que está en marcha. Veremos a ver cuándo acaba y cómo acaba. Pero bueno, esto es como cada vez que ocurre un gran escándalo. Los primeros días es un boom mediático, los siguientes días, bueno, quedan los rescoldos y al cabo de un tiempo nadie se acuerda de eso. Veremos a ver. Aunque la procedencia de los fichajes o del dinero sea ilícito, hay que reconocer que este mercado de fichajes, igual que el del año pasado, en la Premier League resulta adictivo. O sea, ver cómo los equipos se refuerzan a lo bestia, da morbo, las cosas como son. Sí, hombre, para el aficionado al fútbol que le gusta, sobre todo el aficionado joven al fútbol, que ha crecido también con videojuegos de por medio, porque al fin y al cabo muchas veces se simula antiguamente la generación más nuestra con el PC Fútbol, la generación de ahora quizá con el FIFA o el Football Manager, pues bueno, pues gusta el salseo del mercado, pero lógicamente los videojuegos son una cosa y el mercado son otra. Y ya para acabar con el tema de Premier, ¿tú crees que esto en algún momento va a parar? ¿Crees que va a haber una superinflación y que va a ser imposible de mantener? ¿O sin embargo, crees que esta inversión se va a mantener en el tiempo? A ver, mi opinión es que pueden ocurrir dos cosas. Una, todo puede explotar porque los inversores en clubes de fútbol se cansen y cuando se cansen se quieran salir de ahí, porque al fin y al cabo las obligaciones de pago las adquieren los clubes de fútbol. Yo puedo comprar un club de fútbol, poner mi dinero, pero si ficho a fulanito de tal por X cantidad de dinero, la obligación de pago es para el club. En el momento en el que yo me canse y diga, pues no pongo más dinero mío, quien va a pagar las consecuencias es el club. Entonces, o bien, eso en España pasó con el Jeque del Málaga, con Peterman en el Racing, etcétera, etcétera. Con también un propietario indio que tuvo el Racing de Santander. Ya hemos visto cómo han acabado estos clubes. Exactamente. De momento en Inglaterra, eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido y cuando se cansa, por así decirlo, lo que ocurre es que lo venden todavía a un inversor mayor. Cuando entra un inversor mayor, todavía pone más dinero. Entonces es más fácil que el tope venga marcado porque realmente o bien haya un cambio de... Primero, o que la UEFA realmente le ponga coto a esto, como dicen que quieren hacer pero no han hecho hasta ahora. Es decir, siendo más estricto con el cumplimiento del fair play financiero y si hay que tomar medidas y sancionar,
hacerlo, o bien porque haya una regulación que aparentemente es lo que pretende la Superliga, con un modelo más americano en la gestión, por ejemplo, con topes salariales, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso también podría ayudar mucho a poner coto a estas inversiones tan desenfrenadas. ¿Crees que pueden tener alguna liga más en su objetivo? Por ejemplo, la española. De momento no ha habido ningún inversor así que haya querido entrar en España de esa manera. Entonces, si la liga más vista en el mundo es la Premier League, ¿para qué tratar de entrar en la segunda o tercera? Yo si tuviera ese dinero, me iría donde está el mayor foco, salvo que pudiera acceder a los clubes más importantes del mundo, que pueden ser Real Madrid o Barcelona. Como no es el caso, pues me voy a donde el foco mediático sea mayor. Claro, lo que pasa es que las otras ligas van a tener que hacer algo para poder competir con este monstruo que se ha convertido en la Premier League. Es decir, creo que van a tener que trabajar en un producto que sea llamativo, porque si no, al final la gente va a optar por ver solamente los partidos de Premier League y el partido de su equipo en la liga doméstica. Es así, es así. Yo, de hecho, hace años estuve una temporada larga en Asia y allí la Premier League era, y no me refiero ahora, ya hace bastantes años, pero la Premier League, por la diferencia horaria, vamos, desde por la mañana en horario asiático hasta por la tarde, era un partido tras otro. Y eso se veía un Everton contra el Leicester City, no se veía un Osasuna contra el Valencia, las cosas como son. Sí, y a día de hoy nosotros también nos hemos convertido en algo así, ¿no? Vemos los partidos del Madrid, los del Barça, que es nuestro rival, pues tercia, y si podemos ver los partidos de la Premier, pues mejor que mejor, antes que, y perdón por el Valladolid y el Cádiz, pero un Valladolid-Cádiz. Sí, exactamente, es más atractivo en todos los sentidos. Sí. Bueno, pues vamos a terminar con otro tema que a mí personalmente me resulta algo morboso. Imaginemos que el Real Madrid y el Paris Saint-Germain llegan a un acuerdo. Mbappé termina regalando en las filas del Madrid por 250 millones de euros. Esos 250 millones de euros son unos millones que van a estar ya en el mercado. Se van a invertir y a reinvertir y a reinvertir y a reinvertir. ¿Qué crees, qué efecto ola puede tener que el Madrid fiche a Mbappé? Me refiero ya en el resto de clubes europeos. Hombre, lógicamente, cuando hay dinero en circulación, hay muchos movimientos. El Paris Saint-Germain habría perdido a Leo Messi, perdería a Mbappé, y viene de ni acercarse a su gran propósito. Con este gran equipo que han tenido, o estas grandes estrellas, ni acercarse a su gran propósito, que es la Champions League. Entonces, tienen que hacer algo y tienen que moverse bien. Veremos a ver. Grandes nombres en el mercado. El primero quizá fichable para ellos es Harry Kane. También está sonando el nombre de Víctor Osimhen, podría sonar el de Vlahovic. Bueno, buenos delanteros o grandes delanteros sí que tienen para moverse, y luego, lógicamente, si hay movimientos como estos, los clubes que pierdan a esos jugadores también tienen que ir al mercado y irán con dinero fresco también. Claro, el Tottenham, por ejemplo, si pierde a Harry Kane, estamos hablando de un equipo que aspira a meterse en la Champions allí en Inglaterra, que ya hemos hablado que es la liga más competitiva. Es decir, si sale Harry Kane, van a tener que invertir mucho en alguien que pueda hacer ese papel. Sí, totalmente, porque con lo que tenían hasta ahora, por ejemplo, este año no les ha dado y perderían a su buque insigne. O sea que... A ver, antes hablábamos en Petit Comité que el tema del fichaje de Mbappé, de llegar a realizarse, claro, esto no va a ser de un día para otro, pero lo cierto es que tampoco puede alargarse mucho en el tiempo, Roberto, ¿no? Porque efectivamente el Paris Saint-Germain tendrá que reforzarse y de los jugadores o de los clubes donde haya sacado sus jugadores también tendrán que reforzarse para compensar eso. O sea, esto tampoco se puede alargar hasta finales de agosto porque dejas un poco con poco margen de reacción a todo el mundo, ¿no? Bueno, es discutible. Yo creo que lo más importante es que las tres partes en cuestión, Real Madrid, Paris Saint-Germain y Mbappé, sepan lo que va a ocurrir. Es decir, hay una voluntad, que es que Mbappé se quiere ir al Real Madrid. Hay la voluntad del Madrid de comprarlo, y posiblemente no es la voluntad del Paris Saint-Germain perder al jugador, pero sí es la voluntad de que en el momento en el que acepten ese deseo del jugador, pues tratar de conseguir el mayor beneficio posible. A partir de ahí ya son estrategias de negociación
y muchas aristas que tienen que cuadrar y que a lo mejor, aunque se esté diciendo en muchos medios, en redes sociales, etcétera, que el acuerdo puede estar próximo, yo creo que todavía se va a dilatar un poco en el tiempo, porque esto es una partida de ajedrez. El que dé el primer paso en falso posiblemente es el que pierde dinero en la negociación, salvo que realmente alguien, que en este caso sería el Paris Saint-Germain, tuviera la necesidad acuciante de, por temas contables, cuadrar números en la 22-23 antes que en la 23-24. Es que los tiene, Roberto. O sea, está excedido un 109% de su masa salarial y tendría que estar en un 90% este primer año, porque por ley va a tener que ir rebajando un 10% hasta un 70% de la masa salarial. Entonces, este año ya está en un 109%, que me parece una chifladura todo eso, y tiene que estar en el 90%. Y seamos sinceros, esto ya hablado sin Messi. Y es que al Paris Saint-Germain tampoco le quedan tantos jugadores apetecibles para fichar, o que sea por un precio importante que les suponga a ellos una rentabilidad, ¿no? Bueno, primero que tengan esa necesidad de cuadrar números antes del cierre contable de esta temporada, yo tengo mis dudas, porque a lo mejor también la podían haber tenido en los años anteriores y no ha pasado nada, como decíamos anteriormente. Entonces, yo ahí tengo dudas. Y luego, respecto a acudir al mercado para sustituir a Mbappé, yo creo que el club como tal tendrá muy claro cuáles son sus objetivos. Por supuesto, no creo que estén parados, se estarán moviendo. Y pienso que van a cerrar algo antes de que pueda producirse la salida de Mbappé. Yo lo que creo es que si Mbappé termina saliendo, y que hemos hablado de ese efecto ola, yo creo que ese efecto ola además va a repercutir bastante en ligas como la italiana, ¿no? Porque creo que Italia, o sea, la Premier se está ensañando con Italia. De hecho, el Newcastle se va a llevar a Tonali. Se habla de que Chiesa puede salir o al propio Newcastle o... Varela también. Ha salido... perdón. Varela también se Sí, comenta. pero que al Newcastle ya no. Por lo visto, Varela al Newcastle ya no. Con Tonali y Varela, por lo visto, ocupan la misma posición y supongo que por el esquema de juego del equipo solamente necesitaban a uno. Pero bueno, Varela sí que es cierto que puede salir, a lo mejor no lo vemos en el Newcastle, pero lo podemos ver en un United, que también le vendría bastante bien, de hecho. Enrico Chiesa es el padre, ¿verdad? Mario Chiesa, ¿no? De la Juve. Por lo visto, la Premier también ha puesto sus ojos en él. También se va del Newcastle. Y he oído Manchester United e incluso Liverpool. Liverpool me cuesta más pensarlo, puesto que habían reforzado su línea de ataque ya el año pasado con el uruguayo y el holandés, con lo cual me cuesta pensar que hagan otra inversión en ataque. Pero bueno, oye, que todo puede ser, porque a lo mejor podría llegar a salir Mohamed Salah este año también, que lleva un poco ahí con Jürgen Klopp y parece que ya lo intentó el año pasado salir del Liverpool. Entonces, no me extrañaría que a lo mejor saliera Salah y incorporarse en Chiesa. Sea como sea, parece que la liga inglesa se está ensañando con la liga italiana y creo que el Paris Saint-Germain también puede pescar por allí en caso de que reciba esos 250 millones de euros, con lo cual es posible que la liga italiana salga beneficiada de ese acuerdo entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, pero esto es mi opinión, ¿eh? Sea como fuere, ayer, y ya para terminar pues esta charla que estamos teniendo y además el tema de Mbappé, ayer salió en redes sociales el tweet de PSG Community, que por lo visto es un insider del Paris Saint-Germain bastante cercano. Normalmente suele dar noticias que se terminan cumpliendo con respecto al equipo galo, de que el Real Madrid realmente no dijo el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, dijo Florentino Pérez y el Emir, que es una forma de decir que los dos clubes en sí mismos no han entrado, sino los dos más pesos pesados dentro de ambas partes llegaron a un acuerdo por la venta de Kylian Mbappé de 200 millones más 50, de ahí que estemos hablando de esos 250 millones. ¿Tú esto qué veracidad le das? Si puede haber algo más detrás. Yo creo que se está vendiendo que las cosas están más adelantadas de lo que están, pero te hablo como opinión personal. Yo creo que la operación se va a dar.
Yo creo que todavía, como hemos dicho antes, quedan muchas cosas que van a tener que arreglar primero entre Mbappé y Paris Saint-Germain, porque aparentemente hay una prima importante que tendrá que cobrar Mbappé. Y no olvidemos que Mbappé ha dicho públicamente que él se quiere quedar el año de contrato que le queda. Sí, sí, y que Mbappé no hace rehenes, ¿eh? Este lo cobra todo. Entonces, eso es lo que quiere decir, ya es una medida de presión de que él se queda el año que viene y el Paris Saint-Germain tiene que cumplir contractualmente con lo que tiene firmado con Mbappé, que es pagarlo. Es que ahora parece que la situación es completamente diferente a los últimos años. Los últimos años era Mbappé el que quería salir y el PSG el que se cerraba en banda. Pues ahora la táctica, aunque el deseo de Mbappé, yo creo que todos sabemos cuál es, que es el de regalar en el Real Madrid, pero la táctica es hacerlo al revés. Me quiero ir al Real Madrid, pero sois vosotros los que, entre comillas, me vais a obligar a salir. ¿Por qué? Yo he dicho y os he dicho que me quiero quedar este año aquí. Y si me quedo este año aquí, pues lógicamente tengo que cobrar lo que tengo que cobrar. Ya está, sin más. Y ahí el Paris Saint-Germain, pues es el que decidirá y dirá, pues para perderle el año que viene de forma gratuita, pues lo vamos a poner en el mercado y tendremos que llegar a un acuerdo con el jugador. Con el jugador, primero, por lo que tiene pendiente de cobrar y luego de destino por cantidad de traspaso y posiblemente porque traten de que lo que le tengan que pagar a Mbappé venga del club que lo quiere firmar, en este caso el Real Madrid. De todas maneras, ahora mismo el jugador está en riesgo de quedar como un auténtico mercenario. Es decir, el Paris Saint-Germain, imaginemos que ha aceptado la oferta o simplemente es un globo sonda que se manda para presionar a Kylian Mbappé. Oye, mira, hemos aceptado la oferta del Real Madrid por 250 millones y te vamos a vender. El Real Madrid no le va a pagar tanto como le puede pagar el Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé rechaza porque, insisto, este tuit habla del Paris Saint-Germain y del Real Madrid. No menciona para nada la decisión de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé puede salir en cualquier momento diciendo que su intención, sea como fuere, es seguir cumpliendo el año de contrato que le queda. Eso yo creo que dejaría de cara a los aficionados del Paris Saint-Germain en muy mal lugar a Mbappé, porque todo el mundo sabría que Mbappé querría cumplir ese año por cobrar lo que le debe el club parisino y no por amor al club. Entonces, marcharte habiendo cobrado lo que todavía te deben y encima dejando 0 euros en las arcas, a ver, a mí personalmente, como si fuera un aficionado del Paris Saint-Germain, me parecería una completa deslealtad del jugador. Y por otro lado, el Paris Saint-Germain creo que le interesa en este punto que Kylian Mbappé salga. Es mejor cobrar 250 millones de euros, no tener que pagarle al jugador francés otros 70 millones de euros más y poder montar un equipo que hasta ahora pues, ha ido fracasando en las competiciones. Sí, pero bueno, lo primero que decía respecto al jugador y que pudiera dar imagen de mercenario, al fin y al cabo es que nadie regala nada. Cada uno tiene sus objetivos, él tiene firmado eso como que podía haber sido libre el año pasado y el Paris Saint-Germain hubiera perdido al jugador de forma gratuita. Bueno, finalmente renovó por lo que renovaría, presiones, tema económico, etcétera, etcétera, pero pudo no hacerlo. Entonces ahora, pues él posiblemente quiere cumplir su sueño, como bien se ha dicho, de jugar en el Real Madrid, pero también, pues en lugar de pedir el traspaso, pues lo que ha dicho es que yo me quedo aquí y no voy a renunciar a lo que tengo, aunque termine haciéndolo, porque a algo va a renunciar. En una operación tan grande, nadie va a ser el vencedor 100% y el otro el perdedor 100%. Todos van a tener que ceder un poco, el Paris Saint-Germain vendiendo al jugador y posiblemente pagándole parte del contrato o la supuesta prima que tiene pendiente de pagarle. Mbappé porque se va a ir al Real Madrid, pero no va a cobrar todo el dinero que tenía pendiente del Paris Saint-Germain, y el Real Madrid pues porque en lugar de firmar al jugador libre de contrato el año que viene, lo va a firmar ahora por unas cantidades también muy, muy elevadas para ser un jugador de último año de contrato. Vale, pues una pregunta que va a ser tu opinión personal simplemente para acabar ya. ¿Tú crees que el Real Madrid ya tiene algo acordado con Mbappé? No digo con el Paris Saint-Germain, sino con el jugador. Totalmente. Todo esto no ocurre así ni se prende la mecha para luego, entre comillas, verla venir, a ver qué pasa. Yo creo que con Mbappé está todo más que hablado. Lógicamente pueden quedar cosas a resolver en el contrato, pero cosas, entre comillas, de menor importancia.
pero todo esto yo creo que viene, incluso no de hace 2 semanas, no de 3 semanas, yo creo que todo esto viene de mucho tiempo atrás, de cómo afrontar la operación, de cómo hacer que el Paris Saint-Germain pueda acceder a ponerle en el mercado y a traspasarle este año, y todo eso ocurre porque previamente tiene que haber un acuerdo entre el jugador y el Real Madrid. Vamos, un guión ya establecido y se está siguiendo paso a Sí, paso. es más, pero es que simplemente si lo pensamos con sentido común, sería ridículo que Mbappé, entre comillas, esté forzando su salida del Paris Saint-Germain con destino al Real Madrid, que el Paris Saint-Germain acceda a venderle, que le ponga un precio y que luego no haya un acuerdo entre el Real Madrid y Mbappé. Sería un ridículo para todas las partes. Sí, la verdad es que sí. No tendría mucho sentido, porque además, a ver, los que más iban a perder en todo esto es, a ver, Mbappé en lo económico no, evidentemente, pero iba a tener un año muy complicado allí en París, porque ya los aficionados están empiezan a estar bastante mosqueados con el jugador. Y el Paris Saint-Germain, que va a perder dinero por todos los sitios. Sí, sí, exactamente. Aquí en Madrid, si lo Yo creo podemos que pues nada. Yo creo que hay dos situaciones muy claras entre Mbappé y el Real Madrid. Un acuerdo para que se incorpore el jugador ahora mediante un traspaso y un acuerdo o unas bases de acuerdo para que el jugador se incorporase como jugador libre de contrato en 2024. Estoy convencido de ello. Esto no se improvisa así y tiene que haber unas líneas de acuerdo en una situación y en otra situación. Fenomenal, Roberto. Pues llevamos ya un poquito más de media hora. ¿Te parece bien que dejemos aquí la conversación? Sí, por supuesto, por supuesto. Pues Roberto, otra vez agradecido de tenerte aquí en el canal. Espero verte más, a ver si ya disponemos de más tiempo, no solamente para este tipo de vídeos, sino para que estés en Twitch de 14 Copas. Y bueno, pues hasta la próxima y a los que nos están viendo y nuestros seguidores, pues hasta el próximo vídeo y vamos a ver cómo se resuelven todos estos temas. Muy bien. Hasta Venga, luego. chao.